tengan la amabilidad. Y vamos a leer la palabra del Señor. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, verso 15, vamos a leer. Gloria a Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 15. Vamos a esperar que todos nos ubiquemos. La poderosa palabra del Señor. Amén. Cuando hayan encontrado, pueden decir amén. Dice la palabra del Señor. Versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Demos gloria a Dios. Una vez más, digamos gloria a Dios. El que esté triste, diga gloria a Dios. Sí, no, eso no es pecado. No es pecado estar triste. La palabra del Señor dice que el que esté contento cante alabanzas y el que esté triste haga oración. Siéntese, tengan la amabilidad. Gloria a Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Pero bueno, estamos contentos, Señor. Hay un pueblo, dice el coro, que vive muy feliz. Y esta es la iglesia. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a hablar acerca de la promesa del Espíritu Santo. Y he titulado algo: ¿por qué morir de sed habiendo tanta agua? Amén. ¿Por qué morir de sed habiendo tanta agua? Miramos qué es el agua. Alguien va a decir, el agua es un líquido. El agua es un componente químico, ¿sí? ¿Cuál es el componente químico del agua? Eso, perfecto, H2O. Y ese componente químico es principal del cuerpo humano. Amén. Vamos a mirar algo de la ciencia. Bueno, representa aproximadamente entre el 60 y 70% del peso corporal. ¿Sí sabía usted eso? O sea, que el hombre necesita tomar agüita, hidratarse. Y entonces por eso es que usted va al médico y le dice por lo menos 8 vasos de agua al día. Nada de Coca-Cola, nada de gaseosas, solo colombiano. Gloria al Señor. Le dicen, tome agüita. ¿Quién sufre el colesterol? Ay, sí todos están alentaditos, ¿cierto? La hermana María sufre el colesterol y la manda a tomar agüita. Bastante, ¿cierto? Yo sufro del azúcar, de diabetes, pero cuando yo vaya a su casa a visitarlo, no me dé tinto dulce. Así, sin nada, sin panela y sin azúcar. Porque me aplico insulina para la diabetes. Y lo normal es que le digan, no, tome agua, porque el agua regula, ¿sí?, la sangre, el cuerpo. ¿Quién sufre la tensión? ¿Johnny? Yo sufro. ¿Sí? Entonces, las mayores recomendaciones es que el ser humano se hidrate. ¿Sí? El agua, hermanos, es fundamental para la salud. Para la salud. Cuando bueno, miremos algo. Es fundamental para la salud, ya que participa en numerosas funciones vitales. Dice, desde la distribución de nutrientes hasta la regulación de la temperatura
corporal. Y yo miraba algo y muchas veces dice que el agua es la que regula la temperatura en el cuerpo, ¿sí? Por eso cuando usted se le empiezan por ahí a chitear los labios, ¿sí o no? ¿Sí? O le da fiebre, ¿sí? O que la piel se le pone reseca, le toca comprar crema. Ah, bueno, sí saben, ¿no? Cremita, aceite Johnson, ¿no? Para hidratar. ¿Por qué? Porque el agua, dice, las funciones del agua en el cuerpo es transportar nutrientes. El agua permite que estos lleguen a las células, facilitando la utilización de aquellas, ¿sí? El agua regula la temperatura corporal del cuerpo en niveles adecuados a través de la transpiración. Por eso es que una persona de alto rendimiento de deporte o que hace ejercicio, lo general es que sude, sí, que transpire, ¿cierto? Pero también así mismo le toca hidratarse, porque de nada le sirve sudar si no se hidrata y vuelve y recompone lo que perdió, las sales, minerales y todo eso. ¿Quién sufre de las articulaciones? Hermana Consuelo, hermano Isaías. El agua lubrica las articulaciones y ayuda a proteger los órganos internos. ¿Quién sufre de los riñones? ¿La hermana María también? Sí. Entonces, para el buen manejo de los riñones le dicen tome agua. ¿Sí? Agua. Mantiene la hidratación del cuerpo. Es esencial para el correcto funcionamiento de los órganos, incluyendo el cerebro y los nervios. ¿Quién sufre de nervios? Hermana Josefa. Hermana, pero si se casó con Edwin, se va a casar. Eso no le da nervios de nada. Gloria a Jesús. Amén. No es molestando. Sabe que yo los quiero mucho. Incluyendo el cerebro y los nervios. Previene la deshidratación y fortalece el sistema inmunológico. ¿Quién le ha dado gripa estos días? Ahí sí todos levanten la mano, ¿cierto? Esa peste que nos ha visitado por estos días. Y uno dice que tome el agua con limón, que el agua panela, que la cebolla, que el maracuyá. Pero dice que el agua es la que mantiene el sistema inmunológico. Entonces, el agua es esencial para el cuerpo humano. ¿Qué pasa con el agua? Usted con hambre puede durar tiempo. Se puede, pero dura poquito. Un año tampoco alcanza. Pero usted sufra de sed, a ver cuánto aguanta. ¿Sí? Es más fácil morir de sed que morir de hambre. Y más rápido. ¿Sí? Porque el agua es esencial. Entonces, hermanos, debemos de tener un sistema incorporado que nos alerta del déficit del líquido. El cuerpo reacciona, ¿sí? La sed es la señal principal que en el cuerpo envía el cerebro para indicar que necesita líquidos. Entonces usted toca que diga una para la sed, una botella de agua. Estamos hablando del agua, ¿sí? No vaya a ser el pastor, no. Una botellita de agua para la sed, ¿sí? Porque la sed es la señal principal que el cuerpo manda una alerta, o el cerebro, sí, al cuerpo, de que el hombre necesita líquido, agua, ¿sí? Alerta. A pesar de las altas temperaturas, ¿sí? Hay un proceso de resequedad, ¿sí? En la piel. Muchas veces a usted el invierno, el frío le hace chitear los cachetes, ¿o no? ¿No les ha pasado? Mi papá salió al ministerio en Boyacá y todos los boyaquitos, bueno, no todos, pero sí muchos, en
en las veredas, habían unos sitios que eran muy fríos, unos páramos, gente que vive en los páramos. Y esos cacheticos son colorados y chiteados, ¿sí? Quemados del frío también, ¿sí? Y entonces el cuerpo empieza a mandar una alerta. Cuando el cuerpo necesita hidratación, agua. Usted, cuando llega al médico, ¿qué es lo primero que le ponen? Suero. Suero, ¿sí? Y dura hasta 2, a mí me han dejado hasta 3 días sin comer nada y solo con suero, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la principal función de que el cuerpo demuestre lo que necesita. Otras cosas también importantes, el cerebro puede indicar que necesita líquidos. Hay un proceso de alerta, dolores de cabeza, falta de concentración, fatiga, dolores musculares, entre muchas otras cosas más, ¿sí? Entonces, el cuerpo es un síndrome de alarma, ¿sí? Cuando necesita el cuerpo aquel líquido preciado, él empieza a alarmar, a enviar señales, ¿cierto? El cerebro. Y empieza a mostrar una alerta cuando hay un déficit de líquido, ¿sí? El cuerpo de alguna manera se hace sentir, ¿sí o no? Se hace sentir. Y entonces usted dirá al pastor de qué va a predicar hoy. Eso está como raro, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver qué es lo que necesita el cuerpo. Porque asimismo el cristiano en la parte espiritual debe de tener algo que lo alerte. ¿Para qué? Y le diga que tiene un déficit y una resequedad espiritual que necesita el Espíritu de Dios con urgencia en nuestra vida y en nuestro corazón. Tener mucha sed no es normal. No es normal. Uno de los síntomas de la diabetes es la sed. Y usted se toma una botella de agua y a los 5 minutos se toma otra. Y la sed queda porque es el síntoma. Pero tener sed no es normal en el cuerpo, ¿sí? Entonces, si algo comprende en la vida cristiana y en la vida espiritual de todos nosotros, es que cuando hay un déficit de resequedad espiritual en nuestra vida, de resequedades en nuestro corazón, hay algo que nos enseña o que nos alarma o que nos dice usted necesita algo especial. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano o cuando el hombre empieza a perder los principios de la palabra, los principios espirituales, entonces empiezan a haber síntomas. ¿Cuáles? Ya el creyente viene cada 15 días y le es normal. Ya no hay lectura de la palabra del Señor. Ya muchas veces se vive una vida cristiana a nuestro propio parecer y a nuestra propia manera. Y entonces hay algo en la vida que empieza a reflejar que es necesario comprender que en la vida espiritual y en la vida cristiana y en la vida que vivimos siempre, hermanos, la ausencia del Espíritu Santo en la vida cambia el carácter de una persona. Si miramos desde el principio del Evangelio, el Señor aún hasta nuestro carácter nos lo ha cambiado. Todo nos lo ha cambiado el Señor. La forma de pensar, de vivir. Cuando usted llegaba irado a la casa y quería acabar con todo el mundo, hasta eso nos cambió el Señor. ¿Sí? Pero hay cosas que empiezan a reflejar cuando empieza a vivir una ausencia de lo que es Dios para nosotros. Y entonces cuando hay ausencia de lo que es Dios, dice de alguna forma, o alguien decía, porque a muchos ahora a lo malo le han llamado bueno. ¿Sí? Y entonces el que mira a algunos dicen, es que a la iglesia le obligan, es que a la iglesia le exigen, es que a la iglesia le quitan, y a lo que es bueno le llaman malo. Y a lo malo ahora lo llaman
el mundo vive en una ausencia de Dios. Y el Espíritu de Dios está en medio de esta tierra. Pero dice la palabra del Señor que en el momento en que Dios recoja su iglesia, dice que el Espíritu de Dios huirá, saldrá de esta tierra. Y entonces muchos correrán golpeando las iglesias. ¿Dónde está el pastor? Predíquenos. Ahora sí querrán oír palabra del Señor. Cuando se dan de cuenta que lo que un día se les anunció y de lo que un día se les predicó era una verdad. Pero ahora el hombre vive en sus leyes. Ahora el hombre vive en sus principios. Ahora el hombre dice, es necesario que el niño crezca y mientras crece él decide qué es. Si él quiere ser niño pero es niña, tiene la libertad. Y ahora la ley quiere implicarnos una ideología de género. Una ideología. No se puede decir nada. Ahora hay una ley que usted como padre no le puede exigir a su hijo. ¿Qué es lo que quiere hacer? Sí, hay una norma, hermanos, en la Constitución, donde si su hijo quiere ser homosexual, hay que usted le diga algo, lo echan preso. Porque las leyes del mundo ahora a lo que es malo le llaman bueno. Ahora no, demos libertad para que el homosexual se case y tengan hijos. ¿Qué le espera a una criatura? Con dos padres y sin mamá. O con dos madres y sin padre. ¿Qué fundamentos? Y entonces son cosas que empiezan a reflejar en la vida y en el mundo la ausencia de Dios en el corazón y en la asistencia, hermano, de las cosas del mundo en la vida y en el desarrollo. Por eso cuando muchos se pervierten, alguien decía, pero ese pastor que violó a la niña, ¿pastor? ¿Usted cree que era un pastor? Si la palabra del Señor dice que los pastores son llamados por Dios. Muchos pueden coger un local y poner unas sillas y un púlpito y un micrófono y autodenominarse pastores. Muchos. Hay quienes cogen el evangelio por negocio, ganancias deshonestas. Y entonces la gente decía, sus feligreses, ¿no vieron la noticia? Los feligreses pedían que lo dejaran libre, que porque había tenido la asistencia del diablo en el corazón y por eso quería violar a la niña. Y entonces uno se pregunta, ¿seré ya un pastor? ¿Qué es lo que el mundo le espera? Y ahora usted piense algo, no es necesario que en este mundo las cosas cambien. Alguien dice queremos un mundo mejor, nunca lo van a tener. Porque la Biblia dice que este mundo irá de peor en peor. Y cada vez los días serán más malos. Y entonces, ¿qué le espera al mundo cuando el mundo no puede comprender que la ausencia de Dios en la vida y en el corazón, pues se vive el pecado y son las consecuencias? Que realmente el hombre no tiene a Dios en el corazón. Realmente no se tiene a Dios. ¿Por qué vive un país? El mundo dice, mira, por el presidente que votamos. No es el presidente. Es lo que le espera a la nación. Es lo que le espera, hermanos. Las cosas, las reacciones de lo que vivimos. Usted no sabe cuánta clase de pecado hay, hermano, allá en esa plaza de Bolívar. ¿Cuántos chamanes, cuántos brujos, cuánta gente, cuántos rezos no hacen? Y nosotros confiando que mañana puede ser mejor. Votemos por alguien que nos cambie la vida. Cuando hay resequedad de Dios y de la presencia del Señor, entonces las cosas no mejorarán.
Por eso cuando hay algo en el corazón es que llegan hombres quizás borrachos golpeando a sus mujeres, o al contrario, donde hay infidelidad. ¿Por qué? Porque la ausencia de Dios no está en la vida del hombre. Los principios fundamentales, el pecado, las malas palabras, no nos vayamos tan lejos, los malos pensamientos, las malas actitudes, los malos razonamientos de nuestra vida. Entonces ahora nosotros que hemos creído y que vivimos una vida cristiana y que queremos hacer lo que a Dios le agrada, por eso la palabra decía: si me amáis, guarda mis mandamientos. Y entonces el Señor en algún momento les dijo: y si ustedes dicen que me aman, ¿por qué no hacen lo que yo les digo? Sí, si ustedes dicen que son mis amigos y que si me aman, ¿por qué no hacen lo que yo les digo? Ahora, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros como creyentes comprendamos que hay una fuente inagotable en nuestra vida y en nuestro corazón, que ha dicho la palabra que el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Correrán ríos de agua viva. Pero cuando el creyente tiene resequedad, hay que hacerle, hermanos, discúlpeme la expresión, un proyecto, un evento grande, magno, para que puedan venir a culto. Muchas veces hay que hacer algo que se salga de lo normal para que el creyente conozca a Dios. Y entonces, ¿sabe qué pasa? Ahora hay iglesias que no son iglesias sino como discotecas. Sí, a los muchachos ahora hay que motivarlos para que vayan. Ay, es que eso es tan monótono, es que el evangelio es para viejos. Es que el evangelio es para gente de edad. Y entonces, para que ellos estén contentos, hay que hacer una iglesia, ponerle luces, ponerle humo, ponerle cositas, para que estén contentos, cuando eso no es evangelio. Cuando eso no es lo que Dios nos ha enviado a predicar. Cuando eso no es lo que la palabra del Señor enseña. Y entonces, cuando hay una resequedad en la vida del hombre, entonces empieza a haber algo de alerta, de alarma. Y entonces el salmista decía: oh, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero ¿sabe usted qué es un ciervo? ¿Alguien conoce los ciervos? Así sea por internet. Sí, el ciervo es el animal que dice, cuando compone este texto, es un animal que sabe olfatear el agua kilómetros y sabe a dónde está. La detecta, él sabe, la conoce. Pero muchas veces cuando hay un ciervo que está encerrado, que está amarrado, entonces dice, el ciervo tiene un bramido. Y es un bramido que habla o que tratara de comprender en la sed de ese animal. De pronto, de alguna forma, diciendo, si me dejan ir, no importa, suéltenme, que yo sé dónde está el agua. Por eso el salmista escribía, así como el ciervo brama por esa corriente de las aguas. Así como ese animal cuando está sediento en alguna forma, pero amarrado, quizás quiere decir de alguna manera, suélteme, déjeme libre. Yo sé dónde está el agua, yo sé dónde buscarla. Porque la olfatea, sabe a kilómetros dónde está esa fuente de agua, de manantial. Pero el salmista dice, así clama por ti, oh Dios. ¿Sabe que uno entiende dónde encontrar a Dios? Uno sabe olfatear. El cristiano, el que conoce a Dios, sabe olfatear dónde está la grandeza y la misericordia y la presencia del Señor.
El cristiano sabe dónde buscar. El cristiano sabe dónde está la fuente inagotable. El cristiano sabe dónde está ese río de agua viva que brota para vida eterna y para manantial. Pero la palabra del Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque dice, porque no le ve ni le conoce. Pero hay una comparación, una diferencia. Dice el Espíritu del Señor, al cual el mundo. Por eso es que el mundo va tras el pecado, cegados en condenación, buscando la muerte, buscando el beneficio propio, pero no quiere nada de Dios. El mundo no quiere conocer a Dios. Muchos pocos son los que han escogido a Dios. Pero entonces dice, por eso estos no pueden recibir el Espíritu de Dios, porque no lo ven, no lo conocen. Dice, pero vosotros le conocéis. ¿Sabe por qué le dice? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. De alguna manera, las palabras de Cristo en el discurso general, aquí hablaba acerca de la promesa del Espíritu Santo. Le decía a ellos, hay algo que va a pasar, y es que yo tengo que ser crucificado. Voy a resucitar, pero tendré que irme de ustedes. Pero no os dejaré huérfanos. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, dice, el Espíritu que está en vosotros, ustedes le han conocido. Le estaba hablando a aquellos apóstoles, a aquellos 12 que había escogido la palabra de Cristo. Hablaba de su ascensión, pero también hablaba de la separación momentánea, definitivamente, que iba a irse delante de ellos. Esta parte del discurso de Jesús está destinada para dar respuesta a la situación que iba a afectar a los discípulos en el momento en que ya no iba a estar con ellos. No, pues ellos contentos, el Señor ahí haciendo milagros, prodigios, sanando enfermos, levantando muertos, y ellos contentos ahí detrás. Si lo tenemos a Él, tenemos todo. Estamos seguros. Pero el Señor les dijo, me voy, tendré que irme, pero no los dejaré huérfanos. Enviaré al Consolador, y es necesario que yo me vaya, para que cuando yo me vaya, el Espíritu, el Consolador, vendrá con vosotros, y cuando el Espíritu de Dios esté con vosotros, este os guiará a toda verdad. Y entonces esto afectaría de alguna forma a los discípulos. La gran inquietud en que ellos se manifestaría de cómo iban a resolver los problemas. Lo que surgiría el día en que Jesús no estuviera con ellos. Ahora, ¿quién iba a levantar los muertos? Ahora, ¿quién iba a multiplicar el pan y los peces para darle de comer a la multitud? Ahora, ¿quién iba a sanar los enfermos? Ahora, ¿quién iba a hacer los milagros? Y entonces estos se preguntaban de alguna forma, bueno, hasta aquí estamos bien, pero cuando Él se vaya, ¿qué vamos a hacer? Con el momento en que Él se vaya, empiece, resucitó, no en el cuerpo que había muerto, resucita en un cuerpo glorificado, glorioso, santo, poderoso. Pero le dice, es necesario que no voy a estar para siempre con ustedes. Me voy.
Y entonces se iba el que hacía el milagro. Se iba el que hacía las cosas. Y muchas veces nosotros comprendemos que la promesa del Espíritu Santo, cuando Él les dijo, y vendrá con vosotros el Espíritu de Dios, y este los va a guiar a una verdad. Pero ellos no comprendieron que había algo más poderoso que iba a pasar. Y era que el Dios que había caminado con ellos ya no iba a estar con ellos, pero había el momento en que se iba a penetrar dentro de sus vidas y en sus corazones y les iba a decir: ustedes me conocen, y como me conocen comprenderán que no los voy a dejar solo, estaré con vosotros. Y pero vosotros, hermanos, ahora le conocemos. ¿Por qué? Porque no está a nuestro lado, Él está dentro de nosotros. Y usted tiene que comprender la realidad de la existencia, que mientras la gracia y el Espíritu de Dios esté dentro de nuestra vida, hay algo hermoso y poderoso, y es que la gloria de Cristo manifestada en nuestro ser, en nuestro interior, nos enseña a ser distintos, diferentes. Hay algo real. ¿Alguien ha visto un endemoniado? Cuando hay un endemoniado, le cambia la actitud, le cambia la voz. Deja de ser esa persona para hacer lo que el demonio quiere y hacer con él. Y entonces un hombre le dijo: Señor, mi hijo es gravemente atormentado por un demonio. Y lo saca y lo mete al fuego, y lo saca del fuego y lo mete al agua, y hace con él lo que quiera. Pero aquí es distinta la historia, porque la palabra dice: vosotros le habéis conocido, porque Él mora dentro de nosotros. Y entonces es ahí donde quiero que analicemos. Cuando la gracia del Señor mora, el Espíritu de Dios mora dentro de vosotros, vamos a comprender la realidad de la vida espiritual. Es necesario entender que si Él está con nosotros, hermano, hay algo más poderoso en la vida que usted y yo tenemos, y es que la fuente inagotable de salvación, de vida eterna, actúa en nuestro corazón. No tenemos cualquier clase de espíritu. Ahora tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu que nos da vida, el que nos guía a la verdad, el que nos da libertad y salvación. ¿Y a quién no le gusta tener a Dios? Habían hombres con poder. El Señor se fue. Ellos comprendieron que lo que se les había dado era glorioso, era poderoso, era eterno. Entraba Pedro allá en el templo de la Hermosa y estaba el cojo, el paralítico, diciendo: denme una limosna. Y muchos pedimos limosna. Y no hablo de la parte económica. Muchos pedimos limosnas espirituales. Muchos están como ese cojo allá en la puerta del templo pidiendo. ¿Sabe cuándo uno pide? Cuando muchas veces está uno: hermano, ore por mí. Hermano, es que necesito. Iglesia, haga una oración porque es que estoy pasando por problemas. Iglesia, haga una oración, hermanos, oren, porque y es que acaso el Espíritu de Dios no es el mismo para todos. Y es que acaso la autoridad que Dios nos ha dado no es la misma. Si se levantara un endemoniado, ¿quién se levanta a reprender? ¿O necesitamos 3 días de ayuno para poder estar listos? ¿Necesitamos autoridad? ¿O necesitamos, hermano, meternos a oración para que cuando podamos invocar las manos por un enfermo, este se sane? ¿Qué es lo que se nos dio? Ahora es necesario comprender, hermano, que el templo, el cojo, estaba a la puerta del templo pidiendo una limosna. Pero Pedro le dijo al otro:
No tenemos ni plata, ni oro, pero hay algo más poderoso que podemos darte. Y es que en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice que el cojo, sus pies se enderezaron y empezó a andar por el templo, danzando y alabando. ¿Sabe que muchos queremos un evangelio mendigado? Hermano, ore que estoy enfermo. Hermano, ore que tengo problemas. ¿Por qué no se levanta usted con autoridad y invoca el nombre de Jesús por usted mismo? ¿Por qué no se levanta, hermano, viviendo un evangelio? Yo no quiero ser de ese paralítico ahí postrado, pidiendo, mendigando. No, yo quiero ser de ese que tenía autoridad, que tenía poder, que tenía la gracia del Señor. Pero hay quienes sufren de la ausencia del poder. Y es ahí donde empiezo a hablar acerca de la resequedad del espíritu. Hay quienes son, pero viven un evangelio mendigado. Y Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a que seamos fuertes, valientes, a que nos revistamos con la armadura, con el poder de la oración, a que nos levantemos con un corazón temeroso de las cosas de Dios. ¿Sabe que una iglesia de oración es lo que más el diablo le tiene miedo? Una iglesia de poder, una iglesia de autoridad. Y esa iglesia tiene lo que ninguna otra tiene. Que el Señor dijo: ustedes me conocen. ¿Por qué? No porque haya vivido con ustedes, es que porque estoy dentro de ustedes. Y usted conoce cuando Dios está dentro de su vida, cuando usted tiene el poder y la autoridad de Dios, cuando usted sale lleno del Espíritu Santo. Así se le para el diablo al frente, hermano. Usted tiene la autoridad y la valentía. Usted no le teme a nada. Pero cuando hay ausencia del Espíritu Santo, hay con que suenen por allá las ollas en la cocina, porque salimos corriendo y no a recogerla así. ¿Pero por qué? ¿Acaso dice la palabra que el Espíritu de Dios tendrá señales, y esas señales nos seguirán a los que han creído en su nombre? Dice: echarán fuera demonios, pondrán su mano sobre los enfermos y sanarán. Y entonces los discípulos hablan: ¿y ahora quién va a hacer todas estas cosas? Si el Señor ya no va a estar con nosotros, ese glorioso Espíritu al cual el mundo, hermanos, no puede recibir porque no le quiere. El mundo no quiere saber de las cosas de Dios. La mentira que la verdad la aman más. Por tanto, las condiciones en la disposición de recibir el Espíritu, y la primera razón es que no le ven. ¿Quién puede ver a Dios? ¿Quién puede ver el Espíritu de Dios? Ya que no solo están en tinieblas, sino que aman las tinieblas. Por eso no pueden recibir. No aman a Dios, sino que ellos mismos están entenebrecidos. Por consiguiente, dice, no conociendo a Dios, no pueden ver el Espíritu de Dios. En segundo lugar, no le conocen. El Espíritu, sus cosas han de entenderse espiritualmente, pero dice, pero la mente carnal no puede entender las cosas que son del Espíritu. Por eso es que muchos no han podido cambiar. Les gusta el Evangelio, aman el Evangelio, viven el Evangelio, pero no pueden cambiar. Son los mismos, porque cuando se vive en la carne, no se pueden entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso Pablo hablaba a los corintios de alguna forma: el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Otros dicen: estos están locos. Pero dice, no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, para poder entender que la lucha de nosotros, dice, no es contra
carne ni sangre, sino contra príncipes, potestades de maldad. Por eso es que cuando el diablo ataca, la gente y el cristiano se vuelve frío. ¿Para qué culto? Dígame, ¿para qué un culto? Si usted en la casa puede prender el YouTube y le sale una bandeja de predicadores a su acomodo, el que quiera. Hay un buffet de enseñanzas, hay un buffet de predicadores, sermones, el que usted quiera, pero ¿para qué el culto? Cuando hay una resequedad espiritual, ¿para qué poder? Si escasamente nos salvamos, hasta ahí va. Hasta ahí vivimos, hasta ahí estamos en la realidad. Pero si hay algo eterno, hermano, más glorioso, es que nosotros cuando estamos en la vida espiritual y en la vida gloriosa, no importa si me pongan culto el miércoles, viernes, sábado, domingo, no importa. Yo conozco que el que me da la autoridad y el que me da poder está aquí. Pues vengo y lo busco y lo adoro y le doy el honor, la honra, la gloria, el reconocimiento, porque ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Por eso es que cuando el Espíritu de Dios no está en la vida, no está en el creyente, no está en el que ha de comprender la palabra del Señor, entonces le pasa lo de la samaritana. Estaba en la fuente, pero tenía sed. Y entonces el Señor se presenta ante aquella mujer de alguna manera diciendo: oye, mujer, ¿por qué no me das de esa agua? ¿Cómo usted, siendo judío, viene a hablarme a mí que soy samaritana? Además no tiene con qué sacarla. El pozo es hondo, no hay. Pero si tú supieras quién es el que habla contigo, no me darías de esa agua, antes me pedirías, porque el agua que yo te doy es un agua de vida eterna. El agua que yo te doy, el que bebe de esa agua volverá a tener sed. Por eso es que hay cristianos vacíos, porque quieren beber del agua, pero no del agua de calidad. Porque quieren hidratarse, pero no de lo mejor. Eso es cuando el médico le dice: vaya, cómprase un suero. Y usted se compra un Gatorade, un Red Bull. Usted se compra un Vive 100 y no se hidrata como debe de ser. Pero cuando nosotros conocemos a Dios, sabemos que el poder y la autoridad que viene de Dios no la encuentro en la casa, no la encuentro, hermano, en el momento en que yo quiera. No la encuentro. Yo sé que hay una fuente especial. Yo sé que hay una fuente y hay un lugar secreto donde yo puedo, hermanos, beber de esa agua. El Señor le dice: el que bebe de esa agua, mujer, vuelve a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. Y entonces, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie diciendo: si alguien tiene sed, si alguien está pasando por una resequedad, si alguien tiene una resequedad en su vida, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Porque el agua que Él produce es tan distinta, es tan diferente, que cuando usted, hermano, se llena de esa agua especial, cuando usted permite que la resequedad de su cuerpo se vaya de su alma, de su mente, de su corazón, pues yo puedo entenderle y enseñarle que hay algo más poderoso y grande y glorioso que el Dios que yo tengo, que el Espíritu Santo que me llenó. Yo no tengo por qué decirle: ore por mí, vigile por mí, hagan oración por mí. No. Yo tengo la
autoridad de acercarme personalmente a Él y decirle en algún momento: tengo sed de ti, oh Dios. Tengo sed. ¿Acaso el salmista no comprendió la realidad de lo que era tener a Dios en el corazón? ¿Por qué morir de sed? ¿Por qué ese cristiano, hermano, que usted lo ve acabado, que me lo ve acabado? Esa oveja que se fue del rebaño, que no volvió, que se perdió entre la montaña, que le llegó la resequedad, hermano, y empezó a deshidratarse y ahora no tiene cómo levantarse. ¿Por qué un cristiano así? ¿Por qué un cristiano que tenga de alguna forma que pensar que es necesario, hermano, todos los días estar comprendiendo? ¿Acaso el salmista no dijo: oh, yo me alegré con lo que me decía a la casa de Jehová? No al YouTube, no a mirar el video, no a mirar la predicación, no a mirar enlaces, no a mirar, no. Yo me alegré de los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Pues para mí es mejor estar un día en tus atrios que 1000 años fuera de ellos. No me pregunten, no me digan nada. Yo conozco que hay un altar donde brota agua y es agua de vida. Y es agua real. Es agua que hidrata, es agua que calma la sed, es agua que da autoridad. Pero ¿a quiénes? ¿Acaso Él no dijo: el que cree mí? El que cree en mí. Como dice que esto que se predica, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, allá donde nadie puede llegar. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos, y ríos de agua viva, ríos que brotan para vida eterna, ríos que levantan al caído, ríos que levantan al sediento. ¿Ahora de qué se habla? ¿Acaso el Señor no le recordó? Me voy. A sus 12. Es necesario. Llegará el día de la crucifixión. Llegará el momento de entregar mi vida. Todos lloraban. La esperanza se había perdido. ¿Ahora qué vamos a hacer? Iban los dos camino a Emaús, hablando de lo que había pasado y había acontecido. Pero dice que se les acercó Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? Tenían sus ojos vendados, no lo conocieron. ¿Y acaso eres tú el único forastero que no sabe lo que sucedió allá en Judea, allá? El que era nuestra esperanza, el que iba a ser nuestro libertador, allá lo crucificaron, lo mataron, entregó su vida. ¿Y ahora qué? Teníamos la esperanza que algo iba a pasar, pero no fue así. Pero algunas mujeres dicen que corriendo vieron la tumba vacía y sentado en la piedra a un ángel diciendo: ¿qué hacen aquí, mujeres? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Al que la muerte no lo pudo detener. ¿Por qué buscáis aquí entre la tumba? Vayan, corran, búsquenlo. Pero dice que cuando estos dos iban con aquel forastero llamado Jesús, diciendo: ahora todo pasó, ahora todo está perdido, ahora no hay que pase.
Llegó la tarde, cayó la noche. Señor, no te vayas. Quédate con nosotros, ya es tarde. La noche ha llegado, es peligroso. Oh, pero vosotros le conocéis. Porque dice que sentándose en la mesa, tomó el pan. Y cuando tomó el pan, dice, lo partió. Y cuando lo partió, dice, el velo que tenía le fue quitado y le reconocieron. Oh, este que está aquí con nosotros, este fue el crucificado. El que prometió que resucitaría al tercer día. Estas tenían razón. La tumba está vacía. Ahora que Jesucristo se ha levantado. Y él les dijo, me voy, me voy. 40 días estuvo después de la resurrección. Uno dijo, yo no creo, yo no creo, hasta que no meta mi dedo en su llaga. Oh, pero ¿quién estaba detrás? Tomás, Tomás. Bienaventurado aquel que cree sin haber visto. Pero dicen, espérenme, necesario que yo me vaya, pero tranquilos, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, ustedes me conocen, es necesario que yo me vaya. ¿Sabe por qué? Porque un día donde Él está, es necesario que nosotros estemos con Él. Me iré a preparar morada para vosotros, porque donde yo estoy un día, ustedes estarán conmigo también. Pero tranquilos, vendrá el Consolador, vendrá el que les dará poder y autoridad. Espérenme allá en ese aposento alto, allá reunidos, unánimes, todos alabando y adorando. Pero ahora viene la profecía de aquel Joel. En los postreros días será derramado mi espíritu sobre toda carne. Y los jóvenes verán visiones, y los ancianos tendrán hermosos sueños, y todos los que habéis creído serán llenos del Espíritu Santo. Esté sobre sus pies, tenga la bondad. Es necesario que usted que lo conoce, ¿por qué no se hace una radiografía en esta hora? Cuando uno va a emergencias, le toman los signos vitales y le abren su boca, le meten, primero que le miran es la resequedad, si hay alguna deshidratación. Pónganle suero, búsquenle rápido una vena, saquen la jeringa, saquen el suero, pónganle, inyéctenle. Yo no sé quién necesita venir a urgencias en esta hora y decirle, yo tengo una resequedad en mi alma, que necesito que Él venga y coja mi vida y le inyecte ese suero espiritual, ese suero que entre por mi ser, por mi vena, por mi corazón, que yo pueda comprender que lo que un día recibiste, que lo que un día se te entregó, que lo que un día se dio, el poder y la autoridad todavía están vivos, todavía está vigente. No esperes que sea demasiado tarde. No esperes a que mueras espiritualmente. No esperes a que la resequedad te haga caer, hermano, en una etapa de deshidratación. ¿Por qué no vienes a este lugar y le dices, yo hoy necesito volver a levantarme con poder y autoridad?
Que haya alguien que quiera decirle: yo más que nunca quiero volver a sentir esa fuente inagotable. Si algún amigo quiere beber de ese agua, quiere beber de esa manantial, yo lo invito a que venga a este lugar. ¿Qué necesitas? Dime, ¿qué necesitas? ¿Quieres un cambio? ¿Quieres una transformación? ¿Qué quieres en tu vida? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que pase? Es a ti el que Dios te está hablando. No pierdas la oportunidad. Yo quiero orar por alguien más. Yo sé que Dios le está hablando a alguien. ¿Te quieres perder en el mundo? ¿O quieres venir a este lugar y decirle: yo necesito? Yo necesito. Aquí está el Señor dispuesto, hermano, a decirte: no te preocupes. Tienes una vida reseca, no te preocupes. Aquí hay un suero que es tan poderoso. Aquí está el dueño de esa fuente que brota para vida eterna. Aquí está el dueño que quiere decirte: no importa. Necesito que te levantes nuevamente. Necesitamos que seas sincero contigo mismo y empieces a comprender que apartado de Dios no eres nadie. Y alejado de las cosas de Dios, serás como esa neblina que pasa el viento y desaparece sin dejar recuerdo, sin dejar pensamiento. Pero Dios tiene salvación para alguien. Yo quiero orar por alguien más. En el nombre de Jesús te invito a que vengas a este lugar, porque hoy hay salvación para alguien. Hoy hay salvación para la vida de alguien. Hoy hay salvación y vida eterna. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Soberano Señor,